muchos es simplemente una locura. Otros, más finos tal vez, le llaman excentricidad. Visitar un cementerio es algo que por lo general no figura en ninguna vuelta turística, pero hay personas, y me incluyo, que encontramos muy interesante recorrer un camposanto en cualquier lugar del mundo que visitemos. Esto no tiene nada que ver con morbo, es simplemente curiosidad, aunque otros lo vean como interrumpir la paz de los muertos y tal vez se haga difícil conseguir un acompañante a tan particular recorrido. La muerte es algo natural y nada de lo que se deba temer. Por eso, cada vez que puedo darme una escapada a un cementerio, lo hago. Es muy interesante leer las lápidas y ver los nombres de las personas que alguna vez poblaron este planeta y hasta las fechas de nacimiento y muerte para restar y sacar edades. También se pueden observar las esculturas que se colocan en las tumbas, lo cuidada que están algunas y lo abandonada que están otras. Definitivamente se aprende mucho visitando un cementerio. Visitar un cementerio no es nada raro, morboso, macabro, ni nada de lo que se pueda decir. Al visitar la ciudad de El Cairo, se puede apreciar desde lo alto de una de las colinas un enorme cementerio. Se trata de la ciudad de los muertos, un cementerio con sus enormes mausoleos que se ha convertido en el hogar de miles de egipcios que no tienen recursos para vivir en otro lugar. Pero es precisamente en El Cairo donde miles de turistas visitan diariamente las tumbas de los faraones en esas enormes pirámides de Egipto, y los museos para ver de cerca las momias, que no son otra cosa que cadáveres extremadamente bien conservados. Definitivamente es más glamoroso visitar las pirámides de Egipto que un pequeño cementerio en las afueras de Guatemala, en ruta al lago Atitlán. El cementerio guatemalteco me llamó la atención porque, a diferencia de la mayoría de los cementerios, las tumbas no son blancas. Están pintadas con colores pasteles, más bien parece un viejo San Juan en miniatura. Y hablando del viejo San Juan, el cementerio María Magdalena de Pacis es uno de los cementerios más bonitos que pueda existir. No es enorme, pero llama mucho la atención, sobre todo la de los turistas que, encantados con el morro, se encaraman en las murallas para entonces sorprenderse con la imagen de un cementerio enmarcado entre las murallas y el océano Atlántico. De la misma manera que las pirámides de Egipto, es visitada la tumba de Vladimir Lenin en Moscú, y allí pueden ver al mismísimo Lenin, muerto y a todo color. Cada 21 de enero, miles de personas hacen fila para rendirle tributo. En Argentina, las tumbas de Carlos Gardel en el cementerio La Chacarita y la de Evita Perón en La Recoleta son constantemente visitadas y hasta se ofrecen visitas guiadas. Es uno de los pocos cementerios que lo hacen. Este es un cementerio que fue creado en 1822. En 1881 se hizo la nueva traza del cementerio y se hicieron un total de 6.000 mausoleos. Cada mausoleo, dependiendo del tamaño del lote, tiene planta baja, primer subsuelo y segundo subsuelo. O sea, dependiendo del criterio familiar, en su planta baja está el padre, la madre y la familia en sus siguientes pisos. O sea, tiene planta baja, primer subsuelo y segundo subsuelo. El cadáver de Evita fue traído a este cementerio en 1976. Cuando ella falleció en 1952, su cadáver no fue embalsamado, como se cree, sino fue inyectado con una serie de químicos, ¿no es así?, para que no existiera ningún microbio viviente dentro de su cuerpo, ni tampoco dentro de su féretro. Así ella lo requiso para que fuese, digamos, visitado en la Confederación General del Trabajo por sus descamisados. Estuvo 3 años ahí en ese lugar, hasta que en 1955 fue derrocado el general Perón, y entonces su cuerpo fue escondido en varios lugares acá dentro de Buenos Aires. En 1957 se decide enterrarlo en Milán con un nombre falso, María Magis Magistris. En 1971
se decide decirle a General Perón dónde se encuentra su cadáver, o sea que se dice que está en Italia, y es devuelto a Perón en España en 1971 y evita traída a este cementerio. Ella se encuentra en el segundo subsuelo de este cementerio. En París existe el cementerio Père Lachaise, para algunos el cementerio más hermoso del mundo. Allí reposan los cuerpos de grandes personalidades de la historia como Edith Piaf, Balzac, María Callas, Chopin, Isadora Duncan, René Lalique, Molière, Jim Morrison, el escritor Oscar Wilde y el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Precisamente en Santo Domingo es muy visitada la tumba de Eugenio María de Hostos. Igualmente se visitan tumbas en otras grandes ciudades como Roma, donde aparte de las famosas catacumbas, se pueden visitar la Basílica de San Pedro y ver el cuerpo del Papa Juan XXIII, o bajar hasta las tumbas de varios papas, incluyendo la de Juan Pablo II y el propio San Pedro. Otro cementerio muy interesante que muy pocas personas visitan, y de seguro que muchos ni siquiera han pensado que pueda existir, es el cementerio de Venecia. San Michel es una isla cementerio donde los venecianos entierran a sus seres queridos. Los cadáveres son transportados en góndolas repletas de flores y seguidas por otras con los familiares. Allí se encuentra enterrado Igor Stravinsky. En Estados Unidos es muy visitado el cementerio de Arlington, en la capital federal. Allí descansa gran cantidad de personalidades políticas y militares de Estados Unidos, aunque una de las tumbas más visitadas es la del presidente John F. Kennedy. Una llama que no se apaga marca el lugar donde reposa el presidente asesinado en 1963. En el sur de Estados Unidos, supuestamente existen varios pueblos que fueron habitados por brujas. Durante nuestro viaje por el río Mississippi, visitamos uno de esos pueblos y su interesante cementerio. Una tumba convertida en atracción turística en Estados Unidos es la tumba de Elvis Presley, el famoso Graceland en su natal Memphis. Otro destino con gran dosis de misterio y horror está en Europa. Muchas personas deciden viajar hasta Rumanía para llegar a Transilvania, donde según la leyenda vivió el conde Drácula. Y otra tumba que muchos piensan que no existe es la de Walt Disney. Esta se encuentra en el cementerio de Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. Contrario a las leyendas urbanas que dicen que el artista está congelado en nitrógeno líquido para ser reanimado cuando se encuentre la cura al cáncer de pulmón que le ocasionó la muerte y que se encuentra en una cámara debajo de alguno de los castillos de los parques, lo cierto es que tras su muerte fue cremado y sus cenizas depositadas en este cementerio. Y no podemos olvidar las grandes fiestas en honor a los muertos que se preparan en México. Todo un evento cultural lleno de color. No sienta temor, atrévase a visitar un cementerio, hágalo con mucho respeto y verá que le puede dar un interesante giro a sus vacaciones y salirse un poco de las excursiones tradicionales.